Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Les vamos a solicitar a cada uno de ustedes que puedan desactivarnos sus micrófonos, ¿no? Para que no interfieran durante la jornada. Eso como aviso inicial, ¿no? Porque siempre se da alguna de esas situaciones. Y bueno, es un placer nuevamente compartir con todos ustedes, ¿no? A través de estas jornadas que realizamos desde el programa de extensión de la Universidad del Este sobre el juicio por jurados y litigación en materia penal. En esta ocasión estamos tratando un tema por demás novedoso, ¿no? En lo que tiene que ver con el sistema de juicio por jurados. Esta jornada virtual es sobre travesticidio, identicidio y violencia policial. Se va a realizar un análisis teórico-práctico sobre las prácticas y los crímenes discriminatorios, como lo son justamente los travesticidios, transfemicidios, crímenes identitarios y la violencia policial, ¿no? El tema propuesto siempre está en el marco de los contenidos del programa de extensión de la Universidad del Este. Y en particular, ¿no? En esta ocasión, la jornada tenía que ver justamente con una reciente publicación sobre este tema, que lo que hace es tomar distintos aportes de las teorías, ¿no? jurídicas para trasladarlo a la práctica, ¿no? del sistema de juicio por jurados. Así que vamos a escuchar a distintos expertos y expertas en los temas, ¿no? que mencioné, para que después, bueno, podamos generar una discusión con los y las asistentes a esta jornada. Así que muchísimas gracias, ¿no? por participar. Para nosotros es un grato honor poder compartir esta tarde con ustedes. Voy a presentar en primer lugar a quien va a ser moderador de esta charla, ¿no? de esta jornada, que es Anderson Javier Tirosier de León. A Anderson, bueno, yo lo aprecio muchísimo, ha sido compañero en las pasantías ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo he convocado, ¿no? a esta jornada porque él ha realizado recientemente, ahora lo voy a presentar conforme con sus antecedentes, una publicación, ¿no? en la colección de estudios en derechos humanos en personas de la diversidad sexual y derechos humanos, parte 2. Su publicación se llama La persecución por motivo de la orientación sexual como crimen de lesa humanidad, una mirada desde el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Anderson es licenciado en Derecho por la Universidad Católica Madre y Maestra de la República Dominicana. Tiene una maestría en Derecho en Estudios Avanzados en Derecho Internacional Público de la Universidad de Leiden en Países Bajos. Ha sido becario, y es becario actualmente durante 2021-2022 de la Relatoría sobre los Derechos Humanos de las Personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Justo antes de unirse a la comisión, trabajó como investigador legal para Global Freedom of Expression de la Universidad de Columbia, y se desempeñó como secretario general del capítulo dominicano del Consejo Latinoamericano de Estudios de Derecho Internacional y Comparado para el periodo 2020-2021. Bueno, como ya les inicié, ya les dije anteriormente, ha sido visitante profesional, ¿no? en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido pasante legal en las salas especiales en las Cortes de Camboya, también en la Corte Penal Internacional, tanto en la Oficina Pública de Defensa de Víctimas como en las salas judiciales, y también trabajó durante 2 años en el Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana. Así que bueno, espero, Anderson, haberte presentado correctamente con todo, porque además bueno, es excelente profesional y persona, y es un placer que puedas compartir con todos nosotros. Se va a hacer, como les decía, la presentación de cada uno de los expositores y expositoras. Va a realizar ahora unas breves referencias a su trabajo, que después ahora yo lo voy a compartir también a través del chat, que es realmente muy, muy valioso, y va a ser al final de cada uno de las exposiciones, al final de las exposiciones, de cuando se realicen todas,
un comentario, ¿no?, de acuerdo con su experticia. Desde ya que agradezco a cada uno de los expositores que va a presentar Anderson, a Agustina, a Lara, a Lucas, que realmente es para mí un honor poder escucharlos y compartir en este espacio, y seguramente que vamos a sacar y construir muchas ideas útiles para mejorar nuestro sistema de administración de justicia. Bueno, Anderson, te doy la palabra y muchísimas gracias a vos por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Analía, por la invitación y gracias a todas las personas que nos acompañan. Bueno, yo quiero iniciar haciendo una referencia muy breve. Creo que me puse ya la alarma para que si me paso el primero en controlar y dar el ejemplo. O sea, yo primero saludarles desde República Dominicana y también indicar que todo lo que estaré diciendo es en mi capacidad personal y no ata en ninguna forma a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni ninguna otra organización con la que pudiese estar vinculado en este momento. Bueno, recientemente hice esta publicación en la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, en México, que es en realidad la conclusión de una investigación de tesis de maestría en la Universidad de Leiden en Países Bajos. Y la idea es que el Estatuto de Roma establece dentro de los motivos de los motivos o razones prohibidos para discriminar y que pueda constituir un crimen de lesa humanidad de persecución, tanto el sexo, ¿no? El sexo por un lado, el género, pero de forma específica hay lo que nosotros llamamos un término sombrilla, que es cualquier otro motivo universalmente prohibido en el derecho internacional. Entonces ya hay un estándar distinto porque es universalmente aceptado como prohibido. Entonces está un debate de qué es universalmente aceptado. Usualmente está el criterio de internacionalmente. Entonces internacionalmente ya es más fácil porque internacional refiere a estándares internacionales propiamente, como de tribunales internacionales de derechos humanos, pero cuando se habla de universalmente, se abre la pregunta de ¿es algo que todos los estados están de acuerdo o no en que es universalmente prohibido? Entonces, aquí hay dos preguntas. Mi investigación se concentró en la orientación sexual y era si la orientación sexual podía darse una evolución como se dio en los tratados de derechos humanos, que como quizás saben, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los protocolos de derechos políticos, civiles y políticos establecen sexo, pero a través de la interpretación de los órganos de tratado de derechos humanos y de los tribunales, se entendió que en sexo podíamos hablar también de una noción más amplia de género, incluyendo la orientación sexual y otras características y expresiones de género. Sin embargo, en la Corte, al momento de redactar el Estatuto de Roma, lo que se hace es que se incluye la palabra género y se hace lo que se llama técnica de redacción ambigua. Es una redacción donde todos los estados terminan felices porque todos los estados entienden que ganaron. Porque sexo fue definido en un párrafo luego, en un párrafo adicional del artículo 7, diciendo, para los fines del Estatuto de Roma, y estoy parafraseando, para los fines del Estatuto de Roma, sexo estará definido como, género se definirá como el sexo asignado al nacer, biológicamente, según tomando cómo es considerado en la sociedad. Entonces, por un lado, se le da esa noción binaria de sexo biológico, como se pudiera decir, pero por otro lado, se dice que es cómo es entendido en sociedad. Entonces, todas las partes estamos, bueno, esto está supuesto a interpretación. Y el hecho de que esté sujeto a interpretación judicial es que da traste entonces a esta investigación. Las conclusiones de esta investigación, para ir cerrando, eran muy sencillas. Lo primero es que se evidencia cuáles las dificultades que presenta tanto establecer si es orientación sexual como otro método universalmente prohibido, y en la investigación se demuestra que tanto los tribunales de derechos humanos como muchos tribunales domésticos ya han reconocido la orientación sexual como un motivo prohibido de discriminación, o por el otro sentido, establecer que realmente cuando se está
cuando se está persiguiendo, cometiendo la persecución en contra de una persona de orientación sexual distinta, al final lo que se quiere sancionar es que esta persona no se conforma con los estereotipos de género que se han establecido en esa sociedad. Y hay un caso emblemático, y ya para culminar con esa parte, hay un caso emblemático de que pasaba en ISIS, y es que en ISIS consideraban a los hombres que no tenían barba como afeminados. Entonces había una percepción de que eran homosexuales por no tener barba y por eso eran asesinados. Entonces ahí no estamos hablando de ningún acto que represente propiamente la orientación sexual, sino sencillamente de una expresión de género que no era acorde a la que se entendía debía tener un hombre en esa sociedad. Finalmente, la investigación termina estableciendo que sí es posible que en un estado determinado se desarrollen políticas que lleven a que haya un umbral de gravedad suficiente para que una restricción a un derecho fundamental pueda ser una violación tal que constituya persecución a la luz del Estatuto de Roma. Esto me parece muy vinculado al tema que estaremos discutiendo hoy, puesto que aunque es a nivel internacional, al final estamos hablando de crímenes que son cometidos contra las personas sencillamente por sus identidades, por las características personales que tienen y por las personas, cómo se identifican, por romper estas normas cisgénero binaria y por las personas a quien pueden amar. Bueno, con eso ya termino la presentación de ese pequeño artículo y creo que Analía lo puede hacer disponible para todos. Está abierto, eso es lo que más me gusta de la Comisión Estatal de Jalisco. Y ahora sí, pues tengo el gran honor de presentar en detalle a cada una de las personas expositoras. Creo que lo ideal es ir presentando una por una y de una vez invitarles a hablar, ¿no, Analía? Pues entonces vamos a comenzar. Exactamente, Anderson, y ya compartí tu trabajo en el chat, así que ya está a disposición de todos los intervinientes. Genial. Bueno, pues entonces comenzaré anunciando la participación de Agustina Calabró, quien realizará una exposición sobre los crímenes de odio, su subsumpción legal en el derecho argentino, puntualmente el delito de transvesticidio y su diferencia con el feminicidio. La posición de la UFEM en el caso de Diana Zacayán, que como saben es un caso reconocido de transvesticidio en Argentina y que ha dado estudio en toda la región, y hará una sintética referencia al informe sobre transvesticidio que ha sido elaborado recientemente por la UFEM. Agustina, por favor, tienes 20 minutos. Estás en silencio, Agustina. Muchas gracias, Anderson. Bueno, buenas noches a todos. Voy a hacer mi exposición mediante un PowerPoint. A ver si lo puedo compartir. Ahí está. A ver, esperen un segundito. Disculpen. Ahí está. A ver, bueno, ahí está. Bueno, como adelantaron, voy a hacer la presentación del caso de Diana Zacayán. Yo soy parte de la UFEM, que es la Unidad Fiscal de Violencia contra las Mujeres. Somos unidad especializada que colaboró con el fiscal del caso. El fiscal es el doctor Elia Yapur y la titular es la doctora Laoceta. Nosotros intervenimos en la instrucción del caso, en la investigación, y también a lo largo del juicio, en el debate. Yo para esta exposición preparé la estrategia jurídica, voy a tratar de explicar sintéticamente cuál fue la postura de la unidad en el juicio, y la situación actual en la que está el caso, ¿no? Como ustedes saben, o no, yo les voy a hacer una breve descripción de quién era Diana. Diana era una militante de derechos humanos y referente del colectivo travesti, transgénero y transexual. Fue la primera persona en recibir su DNI conforme a su identidad autopercibida. Bueno, además de que fue una de las principales promotoras de la ley de cupo trans, entre otras cosas, me parece muy injusta esta breve descripción, porque la verdad que es una persona que es una referente que para el colectivo era fundamental y es importantísima. Lara quizás pueda aportar un poco más.
Bueno, ella fue hallada sin vida en su vivienda, en el interior de su vivienda en el 2015, con signos de extrema violencia. A partir de ahí, desde el primer momento, es que la unidad empezó a trabajar con el fiscal del caso, en ese caso era Hielo. El caso fue elevado a juicio, y el juicio se desarrolló en el 2018. Se logró una condena luego del debate, que es esta condena es la que Anderson dijo, porque digamos que tuvo mucha relevancia, porque fue la primera vez que una sentencia en la que se trataba el concepto de travesticidio, ¿no? Nosotros estamos aún en plena conceptualización de los casos de femicidio, y esto fue la primera vez que se llamó a este tipo de crímenes por su nombre, ¿no? Que se intentó realmente visibilizar la violencia específica que tienen estos crímenes. Afortunadamente el Tribunal Oral 4 en ese momento por mayoría había decidido condenar a prisión perpetua a uno de los sujetos, porque nosotros sostuvimos en nuestra hipótesis acusadora que fueron 2 sujetos que dieron muerte aquella noche a Diana. Hay uno de ellos que todavía no está identificado, pero bueno, la persona que pudo ser juzgada fue condenada con las agravantes del inciso 11 del cuarto, el 11 por femicidio, en su versión específica de travesticidio, el inciso cuarto como un crimen de odio por prejuicio. Y como dije, se hizo una elaboración tanto por parte de la Fiscalía como por la querella, que fue muy importante. La querella estaba a cargo de Luciana Sánchez, por la familia, y del INADI, y se recogió la propuesta, no en todo, se habían propuesto otras calificaciones, como alevosía, nosotros también habíamos planteado, ahora lo voy a hablar más adelante, pero las agravantes por el vínculo, dada la circunstancia del caso, pero esta condena la verdad que nos conformaba bastante. Sin embargo, cuando esto llegó a, digamos, fue recurrida por la defensa, llegó a casación, y la casación penal nacional modificó la sentencia y cambió la calificación. Nosotros en esta oportunidad, en el momento de casación, como recurso a la defensa, nos presentamos, la Fiscalía y la querella, en esta audiencia que hay, digamos, nosotros no interpusimos recursos, pero sí sostuvimos la calificación y la postura de la unidad, porque nos parecía muy importante, no solamente que esto previo al fallo, ¿no? que se sostenga, sino que se visibilice y se remarque también la postura jurídica propuesta por la Fiscalía, que no fue una postura tradicional, digamos, de cómo generalmente se interpreta la figura de odio, ¿no? Contenida en el inciso cuarto, sino que se hizo una interpretación acorde a las pautas interpretativas de los instrumentos a los que nuestro país suscribió, y de acuerdo a las pautas interpretativas de, digamos, instrumentos de derechos humanos que rigen la materia. Ahora es lo que voy a tratar de explicar sintéticamente, que es una postura que permite, entendemos nosotros, visibilizar de mucho más cuál es la violencia específica que se da en estos casos contra esta población. Bueno, desafortunadamente la casación modificó, condenó, sí, confirmó la condena, pero solamente por el concepto de femicidio, travesticidio, que está contenido en el 11, que nosotros lo habíamos planteado, pero como una figura subsidiaria, digamos, ¿no? Nosotros entendíamos que se daba el inciso 11, pero que la violencia específica contenida en el cuarto era la que correspondía. Y bueno, actualmente nosotros contra eso interpusimos un recurso extraordinario, que fue rechazado, una queja, está en la Corte, y hay un dictamen favorable del procurador ante la Corte, de este año, de abril de 2022, todavía no está resuelto. Bueno, voy a describir sintéticamente qué es lo que pasó en el caso, como para que podamos, en el caso, en los hechos, ¿no? Para que podamos entender de qué estamos hablando. Diana fue encontrada en su domicilio y se acusó, al acusado se lo acusó por haberla mateado en el 2015 en el interior de su casa, con otro sujeto, como ya expliqué. Diana fue apuñalada, fue golpeada, tenía muchísimos signos de haberse defendido,
La verdad que el suceso fue producido con muchísima violencia, la ataron de pies y manos, la amordazaron, tenía signos de asfixia, se encontraron en su cuerpo 27 heridas, 13 de las cuales eran punzocortantes. Muchas de esas heridas, y esto tiene que ver con la valoración que se hizo en la prueba, yo no me puedo extender tanto con esto porque lo importante es la calificación, pero parte de la valoración, y para cualquiera que tenga un caso de crimen por prejuicio es importante saberlo, tiene que ver con que las heridas estaban dirigidas a sus partes femeninas, a sus muslos, a sus mamas, a su cara fue golpeada con mucha hazaña. Bueno, lo que le provocó la muerte fue las puñaladas en su zona abdominal, y también se verificó en el caso que estas dos personas, previo a salir de sus departamentos, se llevaron una suma de dinero y provocaron daños en la cerradura para salir. Esto también fue materia del debate, porque tenía que ver con las conductas de autocuidado que debía tener Diana, de acuerdo a su situación de vulnerabilidad. Si bien el acusado era, al momento del hecho, era pareja de ella, la puerta estaba cerrada, las llaves estaban escondidas, y en el juicio una de las particularidades que tienen este juicio, y creo que por eso es muy rico para entender el fenómeno, es el modo en que funcionan estas relaciones de pareja, ¿no? Diana, aún así, siendo su pareja, ella había escondido la llave de su departamento, porque se sabe que las agresiones a esta población en general son en el marco de, muchas veces son, aunque sean relaciones, si uno quiere decir sexoafectivas, siempre están expuestas a muchísima violencia, a robos, a violencia física, a violencia patrimonial, ¿no? Es como una constante con la que conviven. De ahí que, digamos, por eso ahora lo vamos a ver con más detalle, este tipo de crímenes tiene particularidades distintas a lo que son los femicidios. Bueno, como les dije, como había una relación de pareja, relación de pareja, en realidad de lo que se habló en el juicio fue que esta persona, el acusado, era su chongo. Eso también fue un término, ¿no?, que nosotros necesitamos y aprendimos a deconstruir a partir de la información de las amigas de Diana, ¿no? Y a partir de informes de las expertas. Fueron convocadas al juicio, bueno, a la instrucción, y también Josefina Fernández y Amaranta Gómez Regalado en el debate, para explicar cómo funcionan estas relaciones. Digo esto porque los abogados sabemos que el término de relación de pareja, para que concurra al agravante, debió ser decodificado en este caso, ¿no? No era una relación de pareja clásica. No voy a extender sobre esto porque necesito hablar de la identidad, digamos, del crimen por prejuicio. Pero bueno, también propusimos la agravante de femicidio contenida en el 11, de modo subsidiario, entendiendo que la figura del cuarto era la que correspondía en el caso, porque visibilizaba con mayor detalle la violencia. Sabemos ya, ¿no?, que, digamos, las figuras de nuestro Código Penal, las agravantes, fueron reformadas a partir de los compromisos internacionales que tuvimos, y no solamente eso, sino que a la par, no en idéntico año, pero los avances en el marco normativo fueron postulando y fueron promulgando distintas leyes que integran estos tipos penales, ¿no? Así como la Ley de Protección Integral nos ayuda a definir los conceptos que integran la figura del inciso 11, ya violencia de género, digamos, es un concepto normativo. Lo mismo para el concepto de hombre o mujer contenido en el 11, también son una remisión normativa a la Ley de Identidad de Género, ¿no? Ya sabemos que sujeto activo y sujeto pasivo de esas figuras deben entenderse conforme la identidad autopercibida de la persona, ya dejando la concepción clásica de acreditación de acuerdo al estado civil, según el sexo biológico asignado al nacer, ¿no? Esto es un cambio de paradigmas importantísimo. Yo creo que, bueno, ya pasó, en el momento del juicio de Diana, todos estos conceptos los enumero. Yo no sé si estoy diciendo algo obvio, pero la verdad que fue muy importante poder debatir estos temas, y es lo que se hizo en el juicio y a lo largo también de la investigación. Tanto para aplicación del inciso 11, explicar que el concepto de mujer
como sujeto pasivo incluía a las personas travestis, porque así lo indicaba la identidad de género, fue todo un avance, una revolución en ese momento. Bueno, y de la misma manera que, digamos, que se fueron promulgando estas leyes, tanto nosotros consideramos, y digamos, si son en general, son las cuestiones federales que se dan siempre en el litigio estratégico en este tipo de casos, la interpretación de todos estos tipos penales debe ser acorde a nuestra Constitución o el orden convencional, que incluye la Convención de Belén do Pará, que incluye la CEDAW, que incluye todas las pautas interpretativas de la jurisprudencia y de los informes también de la CIDH. De allí que la unidad postuló una postura, redundante, perdón, del inciso cuarto que aún hoy pretendemos que la Corte recoja, ¿no? Además de cambiarla, no solamente la postura clásica, sino esta que ahora voy a pasar a explicar. En el caso de Diana, como decía, nosotros nos vimos frente a una situación bastante particular, porque nosotros estábamos acostumbrados a producir pruebas en los casos de femicidio, ¿no? Tanto nos complicaba mucho los femicidios no íntimos, pero en este caso nos exponía a una realidad diferente, ¿no? Que la violencia de género se manifiesta de diferentes maneras según el contexto. No es lo mismo la violencia de género en un contexto doméstico, no es lo mismo la violencia de género que se manifiesta en una situación o en un contexto de, por ejemplo, criminalidad organizada, no es lo mismo la violencia de género que se manifiesta en un femicidio no íntimo, un femicidio sexual, y mucho menos la que se manifiesta cuando se da muerte o se ejerce violencia contra una persona del colectivo LGTBI. Particularmente, dentro del colectivo, las personas travestis tienen sus particularidades, sus propias vulnerabilidades, no solamente por ser, digamos, travestis, mujeres trans, sino porque los prejuicios y estereotipos patriarcales sabemos que las presentan como personas desviadas o enfermas, que sustentan esta falsa creencia, ¿no?, de que las personas heterosexuales o cisgénero son superiores. Estos estereotipos están basados en normas tradicionales que tienen que ver con el patriarcado, sobre lo que corresponde que es el género y la sexualidad, y es la base de la discriminación, ¿no? Es una discriminación que tiene muchas similitudes con las que sufren las mujeres cis, pero tienen sus particularidades. Y por eso es importante, es importantísimo ensayar una postura que en la agravante del crimen por prejuicio contenga estas particularidades. Bueno, acá hay una cita de la CIDH que replica esto que acabo de decir, que las creencias y prejuicios sociales que perpetúan la idea de que las personas heterosexuales cisgénero y aquellas que no son intersex son superiores a las personas LGBTI, contribuye a una cultura de violencia estructural basada en prejuicios en las orientaciones sexuales y identidades de género. Sabemos que el colectivo, las personas de identidad de género no normativas, ¿a qué me refiero con normativas? ¿No? Con esta postura androcéntrica de lo que debe ser lo normal, están en una situación de mayor vulnerabilidad, están expuestas a la discriminación. Sabemos que las personas trans son excluidas de su círculo familiar a temprana edad, de la escolaridad laboral. La segregación laboral es, digamos, que la mayoría de ellas se dedican a la prostitución, es el claro ejemplo de que es un colectivo totalmente estigmatizado, ¿no? Como si no pudieran, digamos, ejercer otro tipo de funciones. Sin embargo, lo tenemos absolutamente naturalizado. ¿Por qué explico esto, ¿no? Que parece como tan ajeno al caso concreto? Bueno, porque la idea que debe primar cuando uno analiza el crimen de odio, debe tener en cuenta esta violencia estructural. La idea de la interpretación del elemento odio de la figura del cuarto debe tener esta interpretación.
Entonces, nosotros lo que hicimos fue, si bien en el caso había claros signos e indicios de violencia que objetivamente, digamos, podía probarse que había un sentimiento subjetivo individual del sujeto de aversión a esa otra persona, nosotros propusimos que la postura debía tener que ver con la consideración de la situación estructural de discriminación y violencia que vivió la víctima. Las posturas clásicas, tradicionales, siempre lo que, digamos, sostenidas a partir del inciso cuarto, acá pongo el ejemplo de la cita de Sfigari, sostienen que el agravante es un tipo subjetivo, ¿no? Basado en la motivación del autor para cometer el hecho. También está un poco más cercana a las interpretaciones, pero para nosotros no es tan adecuada, la de crimen de sometimiento de Milton Peralta, que entiende que, digamos, no es algo que le pasa al sujeto, no es un estado mental, sino que es una pretensión de sometimiento del sujeto. Ahora, lo cierto es que estas definiciones también, digamos, tienen una complejidad. Cualquiera que digamos, litiga el derecho sabe que cualquier figura que tenga que ver con un sentimiento individual del sujeto es muy compleja de probar, y además hay una línea muy delgada que tiene que ver con penalizar a las personas por cómo sienten, ¿no? Por sus sentimientos. Por eso, si bien destacamos que en el caso de Diana era la violencia, digamos, era la expresión objetiva de esa aversión, de esa cuestión subjetiva, entendemos que la postura de la CIDH es la que corresponde, ¿no? Que explica que la violencia por prejuicio apunta a una comprensión de la violencia como un fenómeno social, en contraposición a la violencia entendida como un hecho aislado. O sea, la consideración de que hay personas que individualmente tienen una aversión o un odio especial contra una persona del colectivo, y es esa la razón por la que dan muerte a esa persona, invisibiliza que en realidad es parte de un fenómeno estructural, digamos, no es una cuestión. Nosotros tenemos la misma postura respecto al femicidio, no es una cuestión de misoginia respecto a un sujeto aislado, no es una cuestión subjetiva del autor, sino que tiene que ver con una cuestión estructural, de discriminación estructural, ¿no? Hay una cultura que permite que esto suceda, que autoriza, una cultura que genera que la vida de estas personas tenga menor valor, y que esta circunstancia sea, digamos, aprovechada por el autor, y que esta circunstancia a su vez sea la razón por la cual el derecho penal ha decidido proteger con una protección reforzada la muerte de este tipo de personas. Como saben, digamos, la población LGTBI es una categoría protegida por la discriminación. La víctima, por estar en esta condición, necesita una protección reforzada, y esta situación es la que favorece y promueve y facilita el ataque, ¿no? A su vida. Y esto es aprovechado por el autor, como les decía recién. La figura bueno, acá están las fotos interpretativas. Yo tengo miedo de excederme en el tiempo de exposición. Agustina, justo te sí. iba a decir que ya se había acabado, pero si puedes culminar ya con una última idea. Sí, quisiera aclarar esto rápidamente. Nosotros hicimos un análisis de la figura de odio, digamos, del momento en el que fue sancionada. La figura de odio clásica de nuestro Código Penal fue introducida a partir del compromiso internacional de Argentina tenía con la Convención de Genocidio, ¿no? El Estado argentino se comprometió a combatir el crimen de genocidio, con lo cual introduce esta agravante, y lo que pretendía el agravante era sancionar cualquier acto de discriminación por odio racial o religioso, y consideraba esta violencia ejercida contra un sujeto individual, contra otro sujeto, como un ataque especial a ese colectivo. En este caso podría ser, pensemos en el caso de religioso, de una persona de religión judía, y esa misma, digamos, bueno, lo que explicaba la figura era que
el ataque a uno solo de los miembros, esto es una explicación de Soler, que es un jurista clásico en nuestro país, que el ataque a uno de estos miembros del grupo especialmente protegido es reprimido ya como comienzo de ejecución del delito de genocidio. Si con él se expresa un ataque dirigido al conjunto. Esta base de esta interpretación es lo que nos permitió a nosotros también pensar el inciso cuarto de esta manera. ¿Esto qué quiere decir? Que justamente las personas trans, por estar en esta condición, necesitan una protección reforzada. Con lo cual, al imputado y en el juicio lo que corresponde considerar es el contexto, ¿no? Si esta persona trans está en un contexto de discriminación y está en una particular situación de vulnerabilidad, esto es lo que probaría, lo que acreditaría en el caso que esa violencia es ejercida con odio en estos términos, ¿no? Con este odio que tiene que ver con una discriminación estructural y con una discriminación que está culturalmente arraigada, desprecio hasta la vida de estas personas. Y no como una persona que individualmente tiene un sentimiento de odio, porque eso, como decía, invisibiliza el fenómeno, ¿no? que tiene que ver con el travesticidio. Bueno, yo lamento porque el poquito tiempo me hace como hablar demasiado rápido, y yo creo que son conceptos que no son fáciles, que son novedosos, y bueno, me hubiera gustado tener un poquito más de tiempo para desarrollar también el concepto de travesticidio sobre esto, que bueno, lo tuve que pasar por alto. Igual después, si queda tiempo, luego con preguntas, y eso yo puedo extenderme un poquito más, ¿sí? Sí, justamente iba a plantear que todavía tenemos esa oportunidad en el intercambio de preguntas y respuestas, y sobre el transvesticidio, bueno, que justamente ahora Lara Bertolini nos va a exponer sobre su teoría crítica travesti, sobre la identidad travesti como objeto de crímenes, haciendo mención a los crímenes identitarios, los identicidios. Entonces también abordará la necesidad de protección, como hablábamos, y el reconocimiento de los derechos de las personas trans. Así que por favor, Lara, tienes 20 minutos. Muchísimas gracias, Anderson. Bueno, evidentemente lo que hizo a nivel nacional e internacional el juicio por Amancay Diana Zacayán, referente de derechos humanos, de lucha política, de lucha de acceso a los derechos de los grupos hegemónicos binarios, biologicistas, ante tamaña visibilidad internacional, nacional, de la lucha de los derechos humanos, cuando la asesinaron de la manera que han recientemente descrito, al colectivo trans se le despertó una alarma muy importante. A una de las máximas figuras en ese momento del colectivo travesti trans, que la asesinen de la forma brutal, con toda la situación que se describió, estableció qué pasaba con el grupo del colectivo que no tenía la posibilidad de tener la visibilización, y cómo esto a lo largo del tiempo empezó a mostrar unas lagunas jurídicas respecto de la cuestión identitaria, y en donde desde la teoría crítica travesti argentina, desde la teoría crítica del derecho y las ciencias sociales, el libro donde yo pude expresarme un poco mejor y seguir desarrollando estas cuestiones, empecé a ver que hay un estado en donde la cultura argentina y desde los organismos del Estado, desde la década del 50, con los edictos policiales 2F y 2H, que no solo punían a las personas por su vestimenta, sino por el ejercicio de la prostitución, que es el único modo de sobrevida de las personas trans, esto se fue llevando a lo largo de más de 6 décadas, incluida con la reforma constitucional del año 94, con la incorporación de los derechos humanos en el artículo 75-22, y aún con la derogación de los edictos policiales que se aplicaban en las provincias y a nivel federal, en donde estos se habían creado por parte de los jefes de policía, y las condenas las ejecutaban los jefes de policía. Vale decir que algo más inconstitucional que los edictos policiales, algo más fuertemente arraigado, que es el no mirar hacia lo que le sucedía a la población trans en Argentina y también en Latinoamérica, por parte de la sociedad, por parte del Estado, por parte de los organismos democráticos, por parte
las diferentes representaciones presidenciales que había, y aún en gobiernos de facto que hubo personas trans sobrevivientes de la dictadura militar, nadie hizo absolutamente nada. Yo lo puedo estipular esto como una violencia de género institucional, estatal. El Estado argentino durante décadas omitió observar los crímenes contra una población que ya tenía un aparato dentro de la República Argentina donde se les permitía secuestrarnos, torturarnos, perseguirnos, violentarnos, y más aún, cuando se empiezan a visibilizar las identidades trans en la sociedad, emerge la cuestión cultural, vale decir, los medios de comunicación, películas, sobre todo en la década del 80, donde vemos una burla hacia el cuerpo y la identidad travesti, transgénero, transexual, sobre todo la identidad travesti, cómo se tomaba como una carga negativa social abrumante. Entonces vivíamos en el submundo del inframundo, éramos totalmente personas desapoderadas, totalmente extinguidas en la posibilidad de tener un derecho, más sí obligaciones. Teníamos todas las obligaciones que se le exige a las personas que son parte de un Estado, pero ningún derecho en cuanto al respeto a nuestra identidad. Poco a poco esto se fue remarcando y se fue construyendo la categoría identitaria negativa social. Entonces, la naturalización de las acciones contra nuestras identidades puedo entender que no siempre son de odio, porque hay una construcción estructural, cultural, que se permite agredir a las personas trans, ya sea en público, en privado, en instituciones públicas, y aún en televisión. La actriz internacional Mariana Genizio Peña, hace unos meses, fue agredida por la televisión pública acá en la Argentina, donde le dijeron: te vamos a prender fuego. Literal, te vamos a tirar a un volcán. La agredieron de una manera tan brutal, y filmando esta situación, sin tampoco ir a registrar a quien ejercía esta violencia, un muchacho de una determinada edad. Entonces, me pongo a pensar siempre es un crimen de odio la cuestión de los ataques para las personas trans, o hay un componente más fuerte. Porque pensemos, como yo dialogaba muy fuertemente siempre con el doctor Javier Teodoro Álvarez, que es un magíster en Derecho Penal, y me ha acompañado durante mucho tiempo para poder pensar estas cuestiones de las lagunas jurídicas que tenemos, si siempre la gente es quien, por el motivo de odio, ejerce la violencia contra las personas trans. Si no, tenemos que pensar que en el caso que yo vaya a una marcha de travesticidios con una amiga cis, y me matan a mí y a mi amiga, también el crimen de mi amiga es un travesticidio, porque estaba en un contexto determinado, una agresión determinada contra una persona trans, y en consecuencia también agredí a esta persona cis. Vale decir que no podemos motivar siempre al odio de la gente. Hay que entender que hay una categorización específica, una violencia específica, estructural, cultural, transversal, en todos los organismos del Estado y en diferentes grupos sociales, en donde se puede establecer la violencia contra nuestras identidades. Entonces, si podemos entender esto, podemos entender la complicación que tuvo tanto Agustina Calabrós como Ariel Yapur, fiscal general, en el caso de Amancay y Diana Zacayán por parte del Ministerio Público Fiscal, y pensar, yo siempre rescato una frase de Ariel Yapur que a mí me hizo pensar toda esta cuestión del crimen identitario. Si a una mujer se le da muerte por razón de género, le decimos femicidio. Si un padre mata a un hijo y se le dice que es un filicidio, cuando se mata a una travesti, lisa y llanamente es un travesticidio. Esa frase que dijo el doctor Yapur a mí me abrió la cabeza a poder pensar cómo podemos hacer para interpretar que hay una estructura social, una estructura en el Estado, donde más allá de la cuestión de la ley de identidad de género, que en Argentina se sigue sosteniendo desde los pares opositores binarios, no abriendo el registro identitario de travestis, transgéneros, transexuales, fuera de la transnorma o la transhegemonía varón trans, mujer trans, se sigue trasladando este nicho de resistencia en donde la palabra mujer y varón siguen prevaleciendo, y no se puede entender el término, en mi caso,
como tengo también un juicio ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para resolver, de la identidad femenina travesti. Entonces, vemos que hay una resistencia en el sistema administrativo del Estado para poder incorporar las identidades que emergen de la lucha de los derechos humanos y de los reclamos a nivel social. Entonces, cuando vemos esto, también se sucede que al momento de acceder a cualquier situación a nivel penal, empezamos a ver ciertas aguas difíciles de navegar y ciertos lugares donde no podemos resolver. ¿Cómo podemos especificar los crímenes identitarios? Los crímenes identitarios tienen la especificidad del deseo del ser dentro de una sociedad, de no aquel autopercibimiento que habla esta gloriosa ley de identidad de género de la República Argentina, sino de empezar a pensar en la autodeterminación identitaria, que es aquella de la cual habla hoy la nueva ley trans en España, la autodeterminación en poder decidir sobre tu existencia, tu forma de presentarte ante la sociedad, de poder convivir en esa sociedad, de ampliar el concepto de ciudadanía, tal cual lo dice Dora Barrancos, y empezar a pensar también que esa autodeterminación identitaria después va a ser el prolegómeno de la autodeterminación de los pueblos, porque en definitiva los grupos sociales identitarios van conformando la soberanía desde una nueva visión en lo que son los estados modernos, ¿no? Entonces, si tenemos toda esta situación en donde se resiste la cuestión de la identidad y seguimos sosteniendo los parámetros de mujer trans o varón trans, seguimos ejecutando los debidos procesos sin identidad. Entonces, sin identidad registral, entiendo que no puede haber debido proceso, porque estamos omitiendo el valor primigenio de la dignidad humana, la identidad. Si nosotros seguimos sosteniendo desde convenciones internacionales la cuestión de géneros como un paraguas abierto y no empezar a pensar que la identidad es el principio de la dignidad humana y establecer que las razones por las cuales debemos reestructurar todo nuestro pensamiento teórico y práctico respecto de las identidades más allá de género o cualquier otro tipo de identidad, vale decir multiplicidades identitarias, debemos entonces remover estos anclajes que hay desde el género, desde lo binario y desde la transnorma o la transhegemonía, para poder darle paso a entender los crímenes identitarios o los identicidios. Como así decían recientemente que el hecho de un genocidio es un grupo determinado, hablo después a una persona determinada, después puede abrir el paraguas, la forma de entenderlo como un genocidio para un determinado grupo social. Los identicidios en la Argentina están probados porque hubo una especificidad de persecución sistemática, coordinada, motorizada, muy aceitada en contra de la población travesti, transgénero, transexuales y en específico y fundamental para las mujeres y feminidades que se suscribirían dentro del campo de las travestis, transgéneros y transexuales. Entonces, si tenemos el hecho de que sin identidad no puede haber debido proceso, ¿cómo podemos establecer que dentro de estos procesos entendamos la necesidad de que debemos repensar cómo accionar con la falta del inciso correspondiente al crimen identitario, vale decir, por el crimen agravado por la identidad de la persona, ¿no? Porque si tenemos, recuerdo hasta hace un par de semanas, la masacre de Napalpí fue brutalmente contra un grupo de pueblos originarios de la Argentina, donde luego de décadas se pudo establecer que fue una masacre, ¿no? Y podemos entender que ahí también hubo un identicidio. Entonces, la cuestión del identicidio no cabe solo para la cuestión de géneros o personas transicionadas o otras categorías sexuales en donde se pueda establecer que estos grupos minoritarios son violentados por la hegemonía, por una cuestión cultural y estructural que transversaliza la sociedad y el Estado. Sino tenemos que entender que debemos pensar y repensar cómo vamos a hacer cuando en un juicio por jurados tengamos a un grupo poblacional que quizás no tenga conocimiento
de las existencias y de las realidades, en el caso de las travestis, transgéneros, transexuales, y tengamos que tener el criterio objetivo para entender que la gran mayoría de la población no sabe lo que es una identidad travesti, una identidad transgénero y una identidad transexual, y siempre se la abarca desde el paraguas trans, y siempre se establece desde el varón o mujer trans. Entendamos que las diferentes categorías identitarias, travesti, transgénero, transexuales, entienden que hay dentro de lo que es el paraguas trans diferentes categorías identitarias que abarca ese paraguas. Casos emblemáticos que hubo en la Argentina, el caso de Diana Zacayán, un crimen de odio agravado por la identidad travesti de Diana, el caso de Joe Lemonge, un varón trans que en Entre Ríos, este muchacho fue juzgado por tentativa de homicidio, y lo peor de todo, que en todo el proceso se lo feminizó, no se le respetó su identidad, y siempre estos juicios, estas formas de juzgar a las personas trans cuando se las acusa de un delito, generalmente la perspectiva de género ahí desencuadra, porque siempre la perspectiva es una cuestión binaria, varón-mujer dentro del plano sexo femenino-masculino, se le trasladan las atribuciones del sexo masculino-femenino, pero no se entiende que las identidades trans traspasan esas cuestiones dogmáticas, jurídicas y de las ciencias sociales, donde los varones trans no son iguales a los varones cisgéneros, y las mujeres o feminidades travestis, transexuales no son iguales a las mujeres cisgéneros. Entonces, las confusiones, los desentendimientos, o la no aplicación de la ley de identidad de género en cuanto a lo registral, crean constantemente la falta del debido proceso. A todo esto, sumarle las resistencias desde muchos lugares, desde el ámbito de la justicia, donde todavía no se entiende la aplicación de la ley de identidad de género, o la ley contra la violencia de género, o la ley Micaela, porque las personas trans hasta a veces se entiende la posibilidad de la inaplicabilidad o no de la violencia de género, porque siempre, obviamente, como sucede constantemente, el género siempre se subsume a los valores de los pares opositores hegemónicos. También vale decir que también Joe Lemonge, después de un largo derrotero de más de 4 años, fue absuelto. Después tuvimos el caso de Iggy de Jesús, por ser una identidad lesbiana, en donde también sufrió los embates de la justicia argentina, en donde justamente estas lagunas jurídicas respecto de la cuestión identitaria hacen que a veces naufraguen ciertas cuestiones, y si no fuese por el gran apoyo de teóricos, de especialistas en diversas cuestiones de las ciencias sociales que aportan estos juicios, se las juzgaría desde unos planos totalmente desconocidos, porque no tenemos el registro identitario como para poder después exigir las cuestiones referidas al trato digno y a la dignidad humana, porque no estamos dentro de los parámetros sociales registrales de seres humanos. Estamos en una marca difusa de la palabra diversidad, estamos en una palabra, en lo que es el colectivo de gays, lesbianas, travestis, transgéneros, transexuales, etc. Y también estamos en otro plano cuando se marca el paraguas trans. Se marca como todo un ideario en donde lo trans presupone que es valorativo a lo mujer-varón, y en realidad creo que dista mucho de esa situación. Con la situación de Iggy pasó exactamente lo mismo. En ambos casos hubo un ataque por su identidad, tanto Joe como Iggy, en diferentes situaciones identitarias, existencias identitarias, se les atacó, se les quiso matar, y ellas se pudieron defender, y en esas ocasiones, bueno, se les atribuyó un hecho criminal como querer matar, o matar inclusive a uno de sus atacantes. Entonces, se tergiversa la cuestión de la violencia estructural contra la identidad, porque se desentiende y se torna maleable la interpretación. Entonces debemos pensar en qué debemos tener para poder crear un juicio por jurados donde una sociedad todavía no entiende la situación problemática del colectivo travesti trans, esa vulneración interseccional, ese desapoderamiento identitario que hay,
por el no registro, insisto, y empezar a pensar en crear algún códice, algún código que pueda determinar el derecho identitario, porque acá estamos en específico hablando de los crímenes de personas travestis, transgéneros, transexuales, travesticidios, transfemicidios, pero cuando hablamos de otros crímenes por identidad, y sobre todo recalco los crímenes contra los pueblos originarios o contra grupos sociales que están estigmatizados constantemente por diferentes gobiernos, entendemos que hay que tener una especificidad, un acompañamiento donde estos códigos actuales que tenemos, que muy poco han sido reformados, necesitan un código de apoyatura, porque si no vamos a estar constantemente luchando contra códigos anacrónicos que interpretan ciertas cuestiones que hoy no se condicen con la realidad de los inicios de los principios legales que estamos viendo en Argentina, Latinoamérica y Europa, ¿no? Respecto al colectivo LGTBI. Y para finalizar, uno de los casos más grandes en donde la violencia estructural contra el colectivo travesti trans fue visible hace poco tiempo, fue el caso de Luz Aimé Díaz. Estoy buscándolo porque se me apagó la computadora y lo estoy rescatando, pero Luz Aimé Díaz fue acusada de un crimen que no cometió, un homicidio triplemente agravado en grado de tentativa. Era una persona con una discapacidad, era una chica trans que fue una desplazada interior porque venía de una provincia, venía fuertemente vulnerada, como decía, tenía una discapacidad y la encarcelaron aún con discapacidad. Vale decir que desde el inicio de la etapa de instrucción, en el caso de Luz Aimé Díaz, cuando los policías la detienen, la tratan en masculino, en el expediente la tratan en masculino, no se respeta su identidad, por lo tanto se sigue violentando el debido proceso para las personas trans en caso de ser acusadas, nos preguntamos, ¿cómo podemos establecer que una persona trans en estos casos sea acusada si no tenemos un principio constitucional que es el debido proceso y el respeto a la identidad? ¿Y cómo? Sin identidad registral en estas cuestiones de identidades travestis, transgéneros, transexuales, no podemos aplicar el debido proceso, y más aún, ¿cómo no se respeta la autodeterminación? Insisto, la autopercepción es una palabra que hoy yo prefiero no utilizar porque no hace responsable ni solidariamente responsable a la sociedad de la identidad de esa persona de la cual autodetermina y presenta a la sociedad, sino que la autopercepción nos deja dentro del plano único de ser nosotros las únicas responsables de nuestra identidad transgénero, no haciendo posible que esa responsabilidad se extienda en la sociedad. Entonces, esta palabra que en la estructura cultural habla de la autopercepción, no acredita la posibilidad de que la otra persona se haga necesaria la acción del respeto por la identidad de la otra persona, más cuando somos personas travestis, transgéneros, transexuales. Entonces, con esta situación, con esta acusación, con estas formas totalmente sesgadas y discriminatorias, con este problema de discapacidad visual que tenía Luz, se produjo algo terrible, que fue que hubo un sesgo por el cual se removieron a fiscales y jueces. Reinició nuevamente la causa de Luz y María Luz Castani, la fiscal de ese caso, entiende que este Ministerio Público Fiscal, luego de analizar toda la prueba, llega a la conclusión de que no tiene elementos para acusar a la señorita Díaz, de donde fue absuelta. Entonces, con todos estos ejemplos que le di, y para no sé si cuánto tiempo me queda, pero como para... Ya venía a interrumpirte, Lara, perdón, que el tiempo ha acabado, pero si puedes cerrar... Ya cierro. Sí. Entendemos lo siguiente. Si no tenemos la posibilidad registral, si no tenemos modificaciones en los códigos, no solo penal, en todos los códigos de la Argentina, siendo revolucionario el Código Civil y Comercial en su artículo 50 y 51, donde habla de la dignidad humana y el respeto a la identidad, siendo este posterior a la ley de identidad de género, pero no se lo toma en cuenta, estamos viendo que hace falta una acción superior y de relevancia respecto del registro identitario, no solo de la autodeterminación identitaria, sino del respeto de la forma que nos expresamos como identidad más allá de la identidad. Entiendo entonces que los juicios por jurados, si tenemos una resistencia social, estructural, que sigue
motorizándose y accionándose, veo difícil que podamos hacer un juicio por jurado cuando estén implicadas personas trans, primero porque sin identidad no hay debido proceso, y segundo por la construcción cultural de negativa social que tienen las personas trans en este momento de la historia en Latinoamérica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lara. De verdad que son dos retos importantes. Por un lado, el reconocimiento formal en las leyes, pero también ese cambio social que es especialmente necesario cuando estamos hablando de juicios por nuestros pares y pares que quizás no siempre tienen esa identidad, tienen esa noción y esa conciencia de lo que implica la identidad de género y el principio de autodeterminación. Bueno, para dar continuidad, ya hablando de otros pares, pero en este caso de las personas en las fuerzas policiales, estaremos contando con Lucas Lecour, quien va a realizar una exposición sobre su experiencia en la intervención en casos de violencia policial, justamente, especialmente en el caso juzgado por jurados en la provincia de Mendoza, en el que fue declarado culpable al policía José Alexis Méndez Castro por haber acribillado en una persecución con su arma de reglamento al joven Ricardo Bazán. Lecour relatará sobre sus estrategias de litigio que fueron utilizados en este caso. Así que adelante, Lucas, tienes 20 minutos. Muchas gracias, Anderson. También a Dania, muchas gracias a la Universidad del Este por la invitación. Bueno, como decía Anderson, tuvimos la experiencia de llevar a juicio por jurado popular a un policía acusado por un homicidio agravado, justamente por haberse ocasionado en abuso del ejercicio de sus funciones. Que fue todo un desafío que emprendimos desde la organización a la que pertenezco. Yo soy parte de una organización de derechos humanos que se llama SUMEC, que se encuentra aquí en Mendoza y que tiene 15 años de experiencia en litigio estratégico como una de sus herramientas de incidencia política. Dentro de la organización hay una clínica jurídica. Esta clínica ha ido mutando, ya no es una clínica que está solamente compuesta por profesionales del derecho, sino que también la clínica ha entendido, algo que nos cuesta mucho a los abogados y a las abogadas, que los problemas no se solucionan solamente con lo jurídico, sino que es muy importante la interdisciplinaridad e ir sumando otros profesionales de las ciencias sociales para poder encontrar una solución más justa a los problemas que se plantean. Y es por ello que en un caso de juicio por jurado, donde se encuentra acusado un funcionario policial que ha dado muerte a un pibe de una barriada, nos pasaba algo que Lara también comentaba recién, esto de pensar si la sociedad está preparada para juzgar a un policía en ejercicio de funciones, cuando la mayoría de los discursos que uno observa en los medios de comunicación, y también de los sectores sociales en los que uno se va moviendo y va escuchando, nos generaba duda de si había una preparación por parte de la sociedad para poder juzgar estos hechos, y teníamos todo este prejuicio y este miedo a que existiese algún tipo digamos, de pensamientos por parte del jurado popular que impidiera o que no les permitiera juzgar de la misma manera que lo podría hacer con una persona que no cumpla ningún rol en la sociedad o con cualquier otra persona que no sea un funcionario policial. Digamos, esta doble vara que a veces se observa en la justicia, y por eso los delitos que llamamos de violencia institucional, cometidos por agentes de seguridad, tienen un alto índice de impunidad, y pensábamos que esta misma doble vara podía también trasladarse a un jurado popular, y ese fue el mayor desafío que tuvimos, el de alguna manera darnos una estrategia para desentrañar este pensamiento y que no ingresara al jurado popular esta idea. Como les decía, el litigio estratégico que nosotros llevamos adelante desde la organización es un litigio pensado exclusivamente en cómo visibilizar a través de esta herramienta del juicio distintas violaciones de derechos humanos de sectores vulnerables que se encuentran generalmente ocultas, y que la sentencia o el proceso judicial, ni siquiera la sentencia, el mismo proceso, permiten poner en agenda política estos problemas y de alguna manera sentar a discutir estos problemas y a buscarle una solución.
La violencia institucional es uno de estos problemas, y sobre todo esa violencia policial enfocada en los barrios más humildes de nuestro, que no solamente sucede en Mendoza, sucede en todo el país, y creo que en toda la región sucede lo mismo, una violencia enfocada en jóvenes, principalmente varones, que utilizando, en el caso de Mendoza, el control a través de la averiguación de antecedentes de las personas, o en Buenos Aires a través de los edictos policiales, o distintas herramientas que permiten a la policía frenar a alguien, requisarlo, pedirle sus documentos, llevárselo detenido por averiguación de antecedentes. Estas herramientas que lo único que hacen es generar una mayor discriminación a ciertos sectores, que criminalizan principalmente a estos sectores, y que lo único que provocan no generan una mayor seguridad en la sociedad, sino simplemente provocan un disciplinamiento de jóvenes que muchas veces terminan siendo utilizados para la comisión de algunos delitos que la policía los envía. Y bueno, hemos tenido algunas experiencias de estas, donde los pibes, si no roban para la policía, bueno, terminan asesinados. El caso de Ricardo Bazán tenía todo esto. El caso de Ricardo Bazán era el caso del pibe que 29 años de edad, pero que había sido detenido numerosas veces por averiguación de antecedentes, había pasado muchos días en comisaría esperando que llegaran sus antecedentes. Si bien acá hay un límite de 12 horas, el límite nunca se respeta. En Mendoza, sé que en Buenos Aires el límite es de 10 horas, y bueno, según las provincias, pero bueno, siempre volviendo del trabajo, o cuando iba a hacer alguna compra. Incluso lo que nos contaban sus amigos es distintas herramientas que utilizan para evitar la detención por averiguación de antecedentes, como por ejemplo llevar un hermanito chiquito con ellos cuando salen a comprar. Porque dicen, bueno, si uno va con un menor en brazos o lo lleva, no se lo pueden llevar a uno porque no saben qué hacer con ese menor. Entonces allí se evita justamente esta detención arbitraria, injustificada, porque además la ley no permite una averiguación de antecedente arbitraria, es decir, o aleatoria, o que la policía por el simple olfato policial puede detener y averiguar los antecedentes de una persona, sino que lo que exige es que haya alguna sospecha fundada de que se acaba de cometer un ilícito, o que se va a cometer un ilícito, cosa que nunca pasa, y que nunca se justifica esa detención, y se lo lleva, y se averigua, y se lo tiene en una celda, y se lo tiene varias horas en una celda. Bueno, es un clásico de la policía mendocina, que creo, estoy casi convencido de que sucede en todo el país, y que seguramente debe suceder en toda la región cuando uno empieza a compartir estas experiencias con colegas de otros lugares y observamos el mismo fenómeno generalmente. ¿Qué es lo que a nosotros que se nos plantea como primer desafío? Que no habíamos tenido nunca un juicio por jurado. Si bien habíamos participado de juicios técnicos, de casos de violencia institucional, ya sea por torturas en las cárceles o por hechos mal llamados de gatillo fácil, nunca había sido con un jurado popular. Una ley nueva en la provincia de Mendoza que recién lleva a la fecha 3 años y medio de vigencia, lo cual generaba un desafío aún mayor, no solamente porque se trataba de un policía, no solamente porque se trata de los hechos que tienen alto índice de impunidad, sino que además había que armar la estrategia para el jurado popular. Y acá fue fundamental la participación y la ayuda que recibimos de otras organizaciones, y me gustaría nombrarlas, porque en esto nos ayudó muchísimo la Asociación de Juicio por Jurado, nos ayudó muchísimo el INESIP, nos ayudó muchísimo la Asociación Pensamiento Penal. También tuvimos la ayuda de organizaciones sociales que trabajan en el barrio para poder entrevistar a las personas en el barrio, recorrer los lugares, algo fundamental en el juicio por jurado, ir al lugar, conocer dónde sucedieron los hechos, conocer cómo era la vida de la persona víctima, y no quedarte sentado en tu escritorio leyendo el expediente y nada más. Algo muy normal en los juicios técnicos que hacemos la mayoría de los y las abogadas, de pensar que entendemos lo que sucedió simplemente porque leemos una testimonial o porque leemos un acta de procedimiento, y cuando vamos al lugar nos damos cuenta de que lo que en nuestra cabeza había es totalmente distinto a lo que sale en ese expediente. Todo esto llevó a una preparación previa que
la pandemia también nos permitió que fuera una preparación mucho más extensa que la normal. Tuvimos todo ese año de pandemia suspendido los juicios por jurado, entonces no se podía hacer el juicio de Ricardo Bazán, y aprovechamos todo ese año para trabajar en la preparación del juicio por jurado, en la de capacitarnos en el juicio por jurado, porque es un desafío totalmente distinto al que estábamos acostumbrados. Yo llevo 19 años de profesión, y para mí era la primera experiencia, y fue algo absolutamente distinto a los juicios que yo había tenido. He tenido la posibilidad de participar en juicios importantes, pero este era totalmente distinto a lo que nosotros habíamos hecho hasta acá. Fundamental, y en esto quiero empezar a dar algunos tips que yo creo que son los que dieron el buen resultado de esto. Fundamental, primero, tener una estrategia conjunta con la acusación pública, es decir, con el Ministerio Público Fiscal. No pueden haber dos acusaciones distintas, no pueden haber dos teorías del caso distintas, no podemos estar enfrentados, lo que es muy difícil en los juicios por violencia institucional, porque generalmente lo que venía pasando en muchos casos que nosotros teníamos de violencia institucional, que era que la Fiscalía no acompañaba. Y esto también explica los altos índices de impunidad que tienen estos casos, que las Fiscalías no son generalmente de investigar estos hechos con la misma seriedad que con la que se investigan otros hechos. Entonces, uno de nuestros temores era que durante el juicio por jurado no existiera el mismo interés por parte de la Fiscalía que teníamos nosotros de lograr un veredicto de culpabilidad. Sin embargo, hubo un trabajo junto con los fiscales que llevaron adelante este juicio conjunto, pudimos entendernos, pudimos llegar a un acuerdo en lo que íbamos a presentar. Bueno, esto a mí me parece que fue una de las claves de nuestro juicio por jurado. El no tener un enfrentamiento con la Fiscalía, ya es suficiente con tener un enfrentamiento con la otra parte, si además con la misma parte que tiene que acusar uno tiene que enfrentarse, bueno, las posibilidades de éxito se van reduciendo. Después, como elemento esencial para aquellos que todavía no han tenido un juicio por jurado y que puedan llegar a tenerlo en lo próximo, creo que hay tips que van a todo juicio por jurado, y después hay algunos que son propios para un caso de violencia institucional, o un caso como el que vamos a tener dentro de muy poco, que es un travesticidio, que justo Lara hacía mención recién. Creo que va a ser muy interesante, Lara, este juicio que vamos a tener el 12 de septiembre, que arrancamos el 12 de septiembre, porque nos va a dar también esto que vos decís. A ver, ¿estamos preparados como sociedad para resolver esto? Igual yo no soy de los partidarios de que el juicio por jurado, o esas 12 personas que quedan seleccionadas, representan a toda la sociedad. Porque también hemos visto casos donde un jurado absuelve y otro jurado declara la culpabilidad. Entonces, darle ese lugar a que el jurado es totalmente representativo me parece que es exagerado. Sí creo que es una democratización de la justicia, sí creo que es un fenómeno que abre las puertas del Poder Judicial a que la sociedad participe, y que tiene que extenderse siempre a más delitos, pero esto no significa que la sociedad necesariamente piense eso. Es una opinión personal, muy personal, pero tengo esa sensación de cuando voy viendo los distintos juicios por jurado y que digo, oh, que me llamó la atención cómo resolvieron en este, y después me llama la atención lo contrario, y entonces empiezo a ver de que, bueno, puede pasar de que un jurado sea mucho más preparado para resolver un caso y otro jurado no. Pero para eso, y esto sí me parece que es un tips importantísimo, sobre todo en juicios por jurados de casos como puede ser la violencia institucional, como puede ser un travesticidio, casos que requieren de que las personas que van a ser seleccionadas para ese jurado estén libres de la mayor cantidad de prejuicios, sean lo más imparcial posible para poder analizar las pruebas y para poder tomar una decisión. Entonces, el voir dire, o la audiencia de selección, porque en realidad uno no selecciona, sino que va deseleccionando, va sacando, esa audiencia es fundamental. Me parece que es uno de los elementos clave para tener un buen resultado, preparar muy bien esa audiencia. ¿Y cómo se prepara esa audiencia? Bueno, hay bastantes técnicas. Una es las redes sociales. Uno tiene los nombres en el caso de Mendoza se sortean 96 personas, tiene los nombres de esas 96 personas, empezar a investigarlas,
sus redes sociales, qué publican, y después cuando van a la audiencia hacer un cuestionario previo con algunas preguntas muy generales, y ahí empezar a sacar más o menos qué días tienen. Con ese cuestionario previo uno puede empezar a consultarlos directamente en esa audiencia, y tratar en lo posible de que las 12 personas que van a quedar allí, sean las 12 personas más los suplentes, sean lo más libre de prejuicios posible, lo más imparciales con esto. Nosotros tuvimos una audiencia de toda una mañana, sacamos muchísima gente, y la gente cuando se iba sintiendo cómoda, y esto fue parte de las estrategias que nos fueron enseñando durante todo ese año, de que lo que teníamos que lograr era cierta comodidad en la gente para que hablara con tranquilidad, se animara a decir lo que pensaba. Las preguntas tenían que ser no preguntas muy directas para tampoco marcarlo, señalarlo, y que si era una persona que tenía, que podía sernos muy buena para el jurado, que no la sacara a la defensa, porque lo terminábamos marcando. Entonces, tiene que ser de alguna manera, esas preguntas permitirnos ir identificando cuáles son aquellas personas que no queremos en el jurado, que claramente no queremos en el jurado, que sabemos que pueden afectar el momento de la deliberación. Eso creo que era uno de los tips más importantes. Después otro de los elementos que para mí fue fundamental fue los acuerdos probatorios, para que realmente el jurado se concentrara en los temas importantes a decidir. Entonces, es clave que se hagan buenos acuerdos probatorios con la defensa y con el Ministerio Público, para que el juicio sea lo más corto posible, o lo más concreto posible a los temas a debatir, y no estar debatiendo todos los temas, y estar discutiendo todos los temas, y traer un montón de testigos y de peritos, de cuestiones que realmente no tienen ningún sentido. Me pareció a mí una de las cosas más importantes en este juicio, y creo que en este próximo juicio también hemos acordado una serie de pruebas que hacen que el juicio sea mucho más dinámico y mucho más rápido. Y después, bueno, acá hubo una decisión que tomamos en conjunto con las organizaciones que nos fueron apoyando, de cómo presentábamos esto, y a mí me costó al comienzo no presentarlo como un hecho estructural. Y ustedes dirán, ¿cómo? Si estamos hablando de violencia institucional, estamos hablando de un hecho estructural. El problema era que lo que la mayoría de quienes tienen experiencia en esto, mucho más que yo, nos decían: no podemos pedirle al jurado que tome una posición ideológica respecto de la violencia institucional. Si vos decís que esto es una violencia estructural de las fuerzas de seguridad con ciertos sectores a quienes criminalizan, de alguna manera, si no perteneces a ese sector, entras en una discusión ideológica, que el jurado tiene que estar libre de eso, tiene que tener la posibilidad solamente de analizar las pruebas, libre de eso. Me costó mucho entenderlo, y le dimos una vuelta de rosca para que no me pesara tanto de no decir que era una violencia estructural. Lo que hicimos fue involucrar al jurado, y creo que funcionó, en la necesidad de tener una fuerza de seguridad más depurada, o una fuerza de seguridad más democrática, más respetuosa de las normas, y que esa posibilidad de tener una fuerza de seguridad más respetuosa de las leyes, o de los derechos de las personas, estaba en cabeza de los jurados. Al dar un veredicto de culpabilidad a esta persona, estaban depurando la fuerza de seguridad, estaban ayudando a tener una fuerza de seguridad más democrática. Que personas como... se me fue el apellido del imputado, me olvidé. Bazán. No, Bazán es la Bazán es la víctima, perdón. Méndez Castro, perdón, se me fue el nombre del imputado. Personas como Méndez Castro desprestigian la fuerza, no cumplen con la función de seguridad para la cual están, para la cual la sociedad les da ese lugar, les permite, les entrega un arma, los capacita, y entonces le dimos al jurado, en los alegatos iniciales y en los alegatos finales, como esa responsabilidad de que en manos de ellos y ellas, estaba la posibilidad de permitirnos una fuerza de seguridad más democrática, más justa. Y no hablamos de una violencia estructural, sino que hablamos específicamente de Méndez Castro, y de Méndez Castro cómo negaba las normas para los que estaban.
realmente el resultado sirvió, o sea, yo en el momento la comodidad no la tuve de estar hablando solamente de Méndez Castro y no hacer ver de que esto no es un problema de Méndez Castro, esto no es un problema de un policía, esto es un problema institucional, esto es un problema estructural que tiene la policía de Mendoza y todas las policías, y todas las fuerzas de seguridad, no solamente las policías. El problema es que el resultado que, o sea, si a Méndez Castro no lo condenaban, y había un veredicto de no culpabilidad, el mensaje iba a ser tremendo también. Digamos, estratégicamente entendimos que si nosotros no nos metíamos en eso, el mensaje iba a ser muy bueno, y íbamos finalmente a poder decir, miren, el jurado no banca el gatillo fácil, el jurado no banca policías que van en contra de la ley, nos daba a nosotros un mejor resultado de que si absolvían a Méndez Castro, porque el mensaje iba a ser tremendo, ya que íbamos a decir, miren, los jurados soportan el gatillo fácil cuando se trata de gente que viene de barrios humildes, el jurado no le importa que la policía utilice el arma cuando hay una persona desarmada, el jurado, con tal de dar seguridad, justifica cualquier muerte. Entonces, por eso aceptamos ese juego estratégico, pero les vuelvo a repetir, nos costó mucho, tuvimos muchas discusiones hacia adentro, fuimos armándolo de tal manera de que quedara bien claro qué es lo que estábamos pidiendo. Y esto es lo interesante también del juicio por jurado, que esto no se puede preparar uno solo, con una sola idea. Esto hay que discutirlo, hay que hablarlo con personas de distintos sectores, como para que también uno ir viendo cuáles son los mensajes que van llegando mejor, cómo explicarlo. El lenguaje es fundamental. Un lenguaje tiene que ser bien claro, sencillo, fácil de entender. Lo que uno le plantea al jurado tiene que ser corto, preciso. No podemos pretender al jurado hacerle un alegato de una hora y media, porque obviamente no nos van a escuchar, van a perder la atención. Todas esas cuestiones fueron debatidas previamente, fueron trabajadas previamente. El juicio por jurado, lo que a mí me dejó como experiencia es que se terminó eso de que los abogados van a una audiencia a improvisar, o que han leído más o menos lo que dijo el testigo, y han leído una que otra prueba, y van ahí a escuchar, y con su experiencia creen que van a poder resolver esto. El juicio por jurado obliga la preparación previa al detalle. No hay nada que tiene que quedar al azar, no hay nada que puede ser, bueno, acá improvisamos, vemos qué le pregunto, por dónde le pregunto. Por supuesto, uno no puede prever todo lo que va a pasar en un juicio, y van a haber ciertas cuestiones que por más que uno se prepare, va a tener que improvisar, va a tener que pensar rápidamente cómo salir de esa situación, pero lo ideal es que sea lo mínimo, que todo lo demás esté totalmente preparado. Y algo fundamental, que no lo usamos en ese juicio, pero que sí lo vamos a usar en el travesticidio que tenemos en septiembre, es los testigos expertos. Es fundamental, digo, no lo usamos en este juicio justamente porque los acuerdos probatorios hicieron que no hiciera falta usarlo en este juicio, y por eso nos llevamos testigos expertos, que en un principio nosotros habíamos ofrecido como testigos expertos a personas que iban a hablar de cuándo una persona puede ser detenida por violación de antecedentes, cuándo se puede utilizar el arma de fuego, cuándo es realmente que está en peligro un policía. Bueno, todo eso se acordó previamente, entonces se sacó de alguna manera del debate, y quedó ya en las instrucciones que se les dio al jurado. Entonces no hizo falta un testigo experto, pero sí lo vamos a usar en el travesticidio, y justamente vamos a usar a Josefina Fernández en el travesticidio como testigo experto, y a Marlene Guayar y a Mario Vargas. La idea es justamente, esto que vos planteabas, Lara, recién, llegar al jurado, después de hacer un buen boardil, con los testigos expertos, que entiendan lo que tienen que resolver, que entiendan dónde, o sea, que se pongan en la piel de lo que tienen que resolver. Lucas, ahí si me permites, ya ha culminado tu tiempo, si tienes una última idea, menos de una. Simplemente, a ver, en esta experiencia lo que sí creo que a mí como resultado final, después de que pasó un tiempo, y después de ir viendo algunos otros juicios que han tenido características similares, entiendo de que no hay
un cambio de paradigma, no hay una justicia ahora interesada en perseguir este tipo de delitos, y no hay un cambio de política de acabar con la impunidad que existe en los casos de violencia institucional, pero sí hay señales que permiten, de alguna manera, como este juicio por jurado, que permiten seguir recorriendo este camino de la lucha contra la violencia institucional, que permiten discutir el tipo de policía que queremos, que permiten generar incidencia de alguna manera, y es un poco lo que nosotros hemos venido haciendo desde aquella sentencia. Hemos dicho, el jurado popular quiere una justicia que persiga estos delitos, el jurado popular quiere una policía más democrática, más respetuosa de las normas fundamentales, y eso es lo que hemos instalado con posterioridad al juicio, que me parece que es lo que tiene interesante el litigio estratégico cuando sale bien estratégicamente. Bueno, a partir de ahí empezar a usar esa herramienta como incidencia. Así que bueno, eso nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lucas. Y bueno, ya hemos visto con la participación de Agustina un poco sobre la formalidad, ¿no? Cómo se protege y cómo se criminaliza desde distintas instancias de la ley estos tipos de crímenes, pero también hemos visto con Lara cómo hay una falta de conciencia de parte de la sociedad y una falta de reconocimiento a lo que implica las identidades diversas. Y ahora ya con la participación de Lucas, pues pudimos ver que son diferentes etapas, ¿no? Está la sociedad en general, está aquellas personas que están llamadas a garantizar la seguridad de todas las personas en la sociedad, y nos adentramos también al jurado, que es entonces quien tiene la responsabilidad de establecer justicia una vez estas violaciones se han hecho. Pero en ese mismo contexto, ahora tenemos a Analía Verónica Reyes, que a propósito de una reciente publicación en el marco de sus estudios sobre juicios por jurado y género relativa a los crímenes de odio, ella habla un poco de cómo podemos aplicar estas herramientas de reducción de sesgos en el contexto de los juicios por jurado, en particular herramientas como el voir dire y las instrucciones para casos específicamente de transvesticidio y transfeminicidio. Entonces, con eso te introduzco, por favor, Analía, y tienes 20 minutos. Bueno, muchas gracias, Anderson, por la presentación, y bueno, la verdad es que yo estoy súper contenta de haber escuchado tan brillantes exposiciones de mis colegas, y bueno, yo lo que me voy a concentrar es un poquito a compartir acerca de esta publicación que había realizado, y bueno, la idea de la jornada justamente tiene que ver con esa publicación, pero más que nada para que se pueda poner de manifiesto cuál es la metodología de trabajo, ¿no? Para poder encontrar, ¿no? Cuáles son esas prácticas, cuáles son esas teorías que son importantes, ¿no? Para llevarlas al sistema de administración de justicia por jurados. O sea que para mí escuchar las diferentes exposiciones fue al mismo tiempo como un momento de estudio previo para después poder llevar eso al sistema de juicio por jurados, a cómo está organizado, a cómo está estructurado, y cómo tomar todos esos conceptos jurídicos de los cuales nos habló Agustina, la teoría crítica de la cual nos compartió Lara, y toda la experiencia, ¿no? que tiene Lucas en relación a esta intervención en casos, ¿no? de violencia institucional, y también ahora en lo que es el litigio a través de juicio por jurados, ¿no? Porque él justamente me allanó mucho el camino en relación a los distintos tips y estrategias que utilizó en el sistema de juicio por jurados. Quiero partir de una idea, y ahí tal vez haga mención de algunas intervenciones que tuvo Lucas con respecto al tema del juicio por jurados, en relación a la representatividad que tiene el jurado, en relación a cómo influyen o no los sesgos, los estereotipos, los prejuicios en el sistema de los jurados, y cuáles son las estrategias, herramientas, ¿no? para poder reducirlos. Y para eso es necesario, ¿no? que recuerde, o que de alguna manera deje en claro inicialmente, porque me parece que eso es fundamental, que en nuestro sistema constitucional, o sea, nuestra Constitución establece, ¿no? el juicio por jurados como
la manera, el sistema de administración de justicia, ¿no?, para resolver acerca de los crímenes, es decir, aquellos delitos más graves, ¿no?, que están previstos en nuestra ley penal, deben ser juzgados por jurados. Y eso es una demanda constitucional, es una demanda histórica. Con lo cual, tenemos que partir de que estos crímenes de los cuales estábamos hablando hoy, necesariamente tienen que ser juzgados por jurados porque es la demanda constitucional, ¿no? O sea, ahí es como que no hay vuelta. Necesariamente tenemos que pensar en el sistema de administración de justicia por jurados, y sobre la base de cómo se va implementando y cómo está estructurado el sistema de administración de justicia por jurados, ir utilizando herramientas que lo mejoren, que justamente respeten los derechos de las personas que se ven involucradas en un conflicto penal, tal como decía Lara, ¿no?, que se respete el debido proceso legal a través del sistema de administración de justicia por jurados. Y esto lo marco, ¿no?, porque generalmente a veces hay críticas que también se fundan en prejuicios, ¿no?, en contra del sistema de juicio por jurados, y muchos tienen que ver con el hecho de si las personas están o no en condiciones capacitadas y son aptas, ¿no?, para juzgar este tipo de criminalidad, si pueden entender la ley, si pueden apartarse de los prejuicios, de los sesgos. Y bueno, vamos a ver, con algunas menciones que voy a hacer hoy, que en realidad eso no son más que prejuicios. De hecho, se han realizado estudios empíricos en lo que vienen en los juicios por jurados que se vienen realizando en Argentina, y también en otros sistemas, ¿no?, en países del sistema del common law, que dan cuenta de la total aptitud que tienen las personas legas para justamente juzgar estos tipos de casos, y a su vez destacar que las salvaguardas que tiene el sistema de juicio por jurados, lo que hace es posicionar este sistema de administración de justicia como aquel que permite alcanzar una decisión con un máximo nivel de racionalidad. Y eso lo explica muy bien el profesor Alberto Binder, también el profesor Andrés Harfuch en su tesis doctoral, porque nosotros, bueno, estamos implementando en Argentina, ¿no?, de acuerdo con nuestro mandato histórico constitucional, el sistema de juicio por jurados en la mayoría de las jurisdicciones a través del tipo de jurado clásico, ¿no?, con excepción de Córdoba, que tiene un jurado escabinado. Bueno, en la mayoría de las jurisdicciones tenemos el jurado clásico de 12 miembros, con todas las salvaguardas que hacen que la decisión a la cual arriba el jurado sea la más racional, y a su vez es la que puede salvaguardar con el máximo nivel la garantía de imparcialidad. Y en eso, en esa garantía de imparcialidad, es donde justamente vemos que intervienen estas herramientas de reducción de sesgos, de reducción de prejuicios, de estereotipos, porque el empleo, la utilización de prácticas estereotipadas, lo que hace es generar una decisión de tipo parcial, ¿no?, o sea, sesgada de acuerdo con los intereses de cada persona. Bueno, en el juicio por jurados hay muchas salvaguardas, es decir, herramientas que están previstas en su funcionamiento, en cómo se desarrolla un juicio por jurados, que hacen que la decisión sea más racional e imparcial. Esas salvaguardas son varias, como les dije, los autores que mencioné, los profesores Binder, Harfuch, bueno, son los que hacen referencia extensa a cada una de ellas, como por ejemplo la cantidad de personas que intervienen en el jurado, o sea, son 12 personas, que estas intervienen de manera, es decir, solamente para un caso, son jueces accidentales, están interviniendo a partir de un sorteo que se realiza en la República Argentina, generalmente a partir de la lista del padrón electoral, con lo cual esto garantiza
la posibilidad de constituir el jurado con la mayor diversidad posible, no solamente diversidad en materia de identidad de género, sino que estamos hablando de diversidad en cuanto a que provienen de los distintos sectores sociales, además de que tenemos un rango etario también que nos permiten intervenir, o sea, constituir el jurado con personas de distintas edades, de distintos sectores sociales, o que trabajan en distintos lugares, con diferentes grados de nivel educativo, bueno, nivel, clase social, económica, bueno, en definitiva eso es lo que garantiza la constitución a través de este sorteo al azar. Y después tenemos una audiencia de selección de jurados de voir dire que también nos permite, a través de las herramientas de recusaciones con y sin causa, hacer lo que hoy nos explicaba Lucas, respecto, ¿no?, de poder deseleccionar, es decir, sacar del jurado aquellas personas que puedan presentar de manera más evidente seguramente aquellos sesgos, prejuicios, estereotipos. Luego tenemos que estos jurados van a deliberar. En la deliberación, esto no es una simple palabra, la deliberación implica un intercambio de opiniones, de visiones, de puntos de vista, en donde entran en contactos diferentes, contextos que son las diferentes personas que están interviniendo en el jurado, ¿no? Entonces, eso hace una construcción colectiva de una idea que después concluye en la decisión que ellos arriban, que obviamente la deliberación, en el caso de juicios profesionales, es una práctica prácticamente inexistente, y la regla de la unanimidad, ¿no?, la regla de la unanimidad para obtener una decisión, también es una decisión de culpabilidad, ¿no?, en la mayoría de las jurisdicciones, es una salvaguarda, ¿no?, de que la decisión se toma luego de una revisión y estudio de toda el material probatorio que fue producido en el juicio, de intercambiar los diferentes puntos de vista. También el intercambio de los diferentes puntos de vista lo que hace, esto está estudiado a través por la psicología social, permite la reducción de sesgos, de estereotipos, porque es cuando las diferentes personas pueden poner de manifiesto cuáles son sus puntos de vista, y eventualmente si en esos puntos de vista se manifiestan prejuicios. Bueno, a través de esa deliberación lograr una decisión a través de la regla de la unanimidad, donde justamente es necesario que todas las personas se pongan de acuerdo eventualmente para la declaración de la culpabilidad. Y finalmente el tema de las instrucciones, ¿no?, que es a lo que yo puntualmente me he abocado con mayor detenimiento en el estudio, que tiene que ver con la explicación de la ley, ¿no?, con la explicación de la ley aplicable al caso a los jurados. Todas estas salvaguardas, todas estas herramientas, todas estas previsiones en el funcionamiento del juicio por jurado es lo que genera que la decisión del jurado sea lo más racional posible, lo más imparcial posible, y a su vez es lo que permite que la constitución de ese jurado, de ese tribunal, sea lo más diverso posible en cuanto a su integración, en cuanto a contexto social, y que eso, bueno, pueda garantizar ese derecho, ¿no?, a que sea la sección representativa de la sociedad, bueno, que es un poco la idea como está planteado en la Constitución de los Estados Unidos, que es de allí, ¿no?, de donde nosotros tomamos históricamente también la institución de jurado como sistema de administración de justicia para nuestro Estado argentino. De hecho, en los Estados Unidos el tema de la sección representativa de la sociedad, ¿no?, que implica el juicio por jurados, está hasta garantizado de manera que hay cierto relevamiento, ¿no?, de cuál es, por ejemplo, siempre ha sido histórica el uso de recusaciones sin causa respecto de población
afroamericana o respecto de población, integrantes de grupos vulnerables, LGTBI, bueno, etcétera, también de mujeres. Y por eso, bueno, cuando hay registros justamente en el lugar donde se tiene que realizar el juicio acerca de la representatividad que tiene esa población, hay ciertos mecanismos que permiten, ¿no?, a los litigantes exigir que esas personas de esas minorías estén representadas en la constitución, ¿no?, del Tribunal de Jurados. En Argentina nosotros tenemos una política, o por lo menos legislativa, en el sentido de que las mujeres, por ejemplo, en la mayoría de las jurisdicciones donde está consagrado el juicio por jurados, tienen que tener cierta representatividad, y por eso están la integración, ¿no?, con paridad de género, y bueno, la ley de Cava, que establece la integración con personas y de identidad no binaria, ¿no? Así que eso, bueno, puntualmente en lo que tiene que ver con la identidad de género y la representatividad del jurado, que a veces es importante desde lo que se estuvo planteando en esta jornada, ¿no? O sea, yo creo que el punto de, justo lo que mencionó Lucas, el tema del contexto, ¿no? El tema del contexto, que también Agustina lo mencionó, Lara, bueno, Anderson, ¿no? Todos, el tema del contexto es lo que nos permite tener un enfoque de derechos humanos en estos casos, ¿no? Porque los casos de travesticidio, de transfemicidio, los casos de violencia policial, de violencia institucional, los crímenes de odio, en todos tenemos situaciones de prácticas discriminatorias donde se viola el derecho a la igualdad, ¿no? Y siempre esa práctica discriminatoria tiene una base, un argumento que tiene que ver con la existencia de un prejuicio, de un sesgo, de un estereotipo. Con lo cual, para poder, y generalmente ese tipo de práctica, ¿no?, se realiza contra sectores de la población más vulnerables, y que históricamente y estructuralmente se encuentran en situación de desventaja, y que presentan mayor riesgo por diferentes factores, ¿no?, de sufrir justamente situaciones de discriminación y de agresión, de violencia. Por eso me parece que el tema del contexto, yo ahí tengo por ahí una posición tal vez distinta, aunque comprendo igual la estrategia, ¿no?, que fue exitosa, la que planteó Lucas en el juicio por jurados, pero yo creo que ese contexto, y porque vos lo mencionaste también, Lucas, lo han incorporado, y ahí voy al tema de las instrucciones. ¿Cuál es la relevancia de las instrucciones en el caso de los juicios por jurados? Cuando se explica la ley aplicable al caso, tiene que justamente considerar esta situación de contexto en el sentido de que, por ejemplo, en los casos que bueno, yo en el trabajo que publiqué sobre las instrucciones, ¿no?, para casos de travesticidio, transfemicidio, y también para otros casos de violencia contra la mujer, en los cuales he trabajado, he mencionado que el contexto tiene que ser explicado. Por ejemplo, ¿qué significa un contexto de violencia de género? ¿Qué significa, por ejemplo, la valoración de la prueba, ¿no?, con ese enfoque de género? Porque nosotros, cuando hablamos de justicia profesional, les exigimos, ¿no?, la aplicación de la ley con esa perspectiva de género. Cuando hablamos de jurados, ¿cómo logramos que esa ley se aplique con perspectiva de género? Instruyendo, explicándole a los jurados con ese enfoque de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, en el caso de travesticidio, de transfemicidio, lo que
hice fue incorporar en las instrucciones la mención, ¿no?, de ese contexto histórico de discriminación y también de aquellos factores que generan una mayor vulnerabilidad respecto de las personas que integran estos colectivos que están en una situación de mayor riesgo, tomando los datos que nos proveen o que nos proporcionan las decisiones que son en nuestro ordenamiento jurídico interno de carácter, digamos, obligatorio, ¿no?, que son las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que nos hablan muchas veces de ese contexto, ¿no?, de violencia estructural y sistemática. Y bueno, esos conceptos tienen que estar incorporados en las instrucciones, y también aquellos indicadores, ¿no?, o sea, poner a disposición de los jurados cuáles son los indicadores que a ellos les permiten eventualmente identificar una determinada agresión como característica de un crimen o violencia, ¿no?, ejercida por prejuicio o por odio. Eso necesariamente tiene que ser explicado, y yo creo que, por ejemplo, cuando Lucas mencionó en el caso de la violencia institucional, la violencia policial, cuando dijo, bueno, creo que formó parte de un acuerdo probatorio que después se les explicó en las instrucciones, o si te escuché, Lucas, en relación a que se les explicó a los jurados en qué casos estaba autorizado, y ya con esto ya voy terminando, en qué casos estaba autorizado el uso de arma de fuego, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros únicamente en un caso de violencia institucional vamos a explicar, o de violencia policial, el delito, ¿no?, del homicidio agravado, ¿no?, que está previsto en el artículo 80, y solamente mencionamos cuáles son los elementos de ese delito, el jurado no va a tener en ningún momento una referencia sobre este dato que es fundamental y que forma parte de la normativa, y que no es solamente normativa de la policía, es normativa que también tiene que estar de acuerdo con las normas internacionales que rigen al respecto, porque también hay organismos internacionales que han establecido directrices de cómo la policía tiene que actuar en determinadas situaciones y en qué casos únicamente puede estar autorizado el uso de la fuerza policial, o por ejemplo, en qué casos la policía puede detener a una persona para identificar, en qué casos puede la policía hacer uso de un arma de fuego, y eso también tiene que estar en las instrucciones. Así que esto, digamos, a modo de ejemplo, ¿no? En el caso de los travesticidios, de los transfemicidios, por ejemplo, en la elaboración de las instrucciones que están en el artículo que les mencioné, tuve muchísimo en cuenta todo el trabajo que ha realizado la UFEM en el caso de Diana Zacayán, de cómo ellas han utilizado los distintos protocolos, ¿no?, y las distintas normativas internacionales para poder realizar esa subsunción jurídica, y me queda, bueno, para analizar esto que Lara planteó a partir, ¿no?, de este concepto de crímenes, ¿no?, de la identidad travesti, y que es mucho más abarcativo también, dado esta postura crítica que ella toma, y que por supuesto que también tiene que ser contemplada en lo que tiene que ver con la explicación de la ley a los jurados. Todas estas herramientas, ¿no?, Guardir, constitución de tribunal, instrucciones al jurado, es lo que hace que los jurados, que los litigantes y el juez y la jueza puedan orientar a los jurados hacia una decisión con enfoque de derechos humanos. O sea, no es que los jurados y las juradas van a decidir lo que a ellos les parezca en función de la evidencia que van recolectando, sino que hay que guiarlos, y esa guía
especialmente luego de transitar también todas estas instancias, ¿no?, de lo que es la audiencia de voir dire, por ejemplo, en Estados Unidos, en los casos de George Floyd, el caso que está explicado en el artículo que les mencioné, también hay otro caso, ¿no?, contra un joven afroamericano que había sido también víctima de un crimen de odio. Bueno, por ejemplo, una herramienta importante del voir dire fue proveer a los jurados de un cuestionario previo donde ellos se tenían que expedir sobre cuestiones que tenían que ver sobre si tenían o no sesgos o prejuicios, por ejemplo, con respecto a la participación en aquellos movimientos de las vidas negras que importan, o cuál era su posición con respecto a la policía, al financiamiento de la policía, al actuar de la policía, y toda esa información previa antes de la audiencia de voir dire era muy importante porque a los litigantes les permitió acelerar el proceso, ¿no?, de la audiencia de voir dire, que, por ejemplo, en uno de los casos hubo 2 juicios, porque allá ellos tienen doble jurisdicción, ¿no?, para los crímenes de odio fueron a la jurisdicción federal. En la jurisdicción estatal, el juicio, la audiencia de selección duró 2 semanas, mientras que en el juicio federal por el crimen de odio, gracias a estas herramientas, como el cuestionario previo que se les había enviado a los jurados, pudo durar mucho menor tiempo, una semana, y además de que se fueron convocadas más personas y permitió una integración con mayor diversidad. Bueno, en definitiva, todas estas herramientas son las que garantizan la mayor imparcialidad de la decisión y son las que tenemos que tener en cuenta para la implementación del juicio por jurados en las distintas jurisdicciones, con la idea clara de que es el sistema de administración de justicia que establece nuestra Constitución, y eso es lo que tenemos que respetar y lo que tenemos que promover, ¿no?, para justamente un debido proceso legal, como nos remarcaba Lara también inicialmente en su exposición. Bueno, espero que haya sido útil, ¿no?, esta intercambio de ideas, y bueno, vemos si Anderson, si después hay alguna pregunta para los expositores y las expositoras, luego de que vos también hagas tus comentarios. Muchas gracias, Analía. Yo creo que hemos tenido excelentes intervenciones, tanto de ti como de Agustina, de Lara, de Lucas, y ya, como había dicho antes, fuimos por varias etapas de lo que es todo, o sea, es una situación generalizada en la sociedad. Ya hablamos de que es una situación estructurada, sistémica, pero que, como decía Lucas, puede verse en casos específicos y que hay que llevarlo de formas estratégicas ante los tribunales. Yo creo que, Analía, creo que era algo que tú y yo hablábamos cuando tuvimos esta conversación de los juicios por jurado, que yo decía, bueno, en República Dominicana no tenemos juicios por jurado, pero todavía hay jueces que, a pesar de ser personas formadas en la ley, formadas en tratar de evaluar lo más imparcialmente posible una determinada causa, pues también tienen sus juicios morales fundamentados en su propia formación religiosa, ideológica, social. Y te decía que una de mis preocupaciones era, al menos en el caso de República Dominicana, si esos son los jueces que tienen esa formación, que de verdad aquí hay una preparación muy especializada para los jueces. ¿Qué pasa con aquellas personas que, como mencionaba Lara, no tienen esa conciencia de que no tienen ningún conocimiento? Y que, claro, incluso quienes tienen conocimiento es limitado, porque te hablan de identidad autopercibida, sin asumir, como bien decía Lara, desde su crítica, desde su teoría crítica de la identidad de género, de que también hay una responsabilidad social de que este reconocimiento a la autodeterminación pueda ser efectiva y esté reconocida en las leyes, en los procedimientos y en la administración de justicia propiamente hablando. Bueno, dicho eso, me gustaría, así para hacer, resumiendo todo y trayendo todo al hilo, tratar de ver si hay alguna pregunta de la audiencia, y bueno, agradecerles a todas y todos y él, como dicen, todas y él, de las expositoras y el expositor, por este tremendo encuentro. Yo estoy muy feliz, muy contento. Me siento mal porque me tocó la posición de ser el que
el que cortaba el tiempo, y sé que toda la audiencia estaba muy, muy emocionada con cada una de las intervenciones, pero creo que es un rol que, bueno, al final hay que tomarlo. Pero sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Puede utilizar la reacción para levantar la mano, puede escribir la pregunta en el chat, como prefiera. Creo que tenemos... Anderson, si me ¿Sí? permitís una aclaración para quienes participan, Por yo supuesto. todavía no terminé mis estudios de abogacía, yo estoy cursando recién tercer año en mi universidad, y para las identidades trans que podamos discutir y tener este espacio de participación, yo les estoy eternamente agradecida. Ustedes y a Analía y a Lucas, y bueno, Agustina ya me conoce, y a vos también les agradezco, porque venimos mirando la vida con las lentes travestis, la justicia con las lentes travestis. Entonces quizás no tenga la expertise para poder hablar en ciertos términos, pero bueno, a medida que iré avanzando, iré perfeccionándome. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta, perdón? Adelante, Roberto, por supuesto. Gracias, joven. Le pregunto a una de las expositoras que habló del caso Diana Zacayán, ¿qué opina de la participación de los amicus curiae que están pidiendo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Quiero preguntarle cómo va ese trámite, porque me llegó a mi correo, yo por supuesto que acepté. Piden audiencia pública donde intervengan los amicus curiae ante la Corte. Quiero preguntarle a la expositora que habló del caso Diana Zacayán, ¿cómo va el trámite y si eso es favorable y va a ocurrir? Sí, el trámite está en la Corte, hay un dictamen favorable de la Procuración, y con relación a